¿Qué tal? Les saluda Manuel, su hermano en Cristo, y bienvenidos al estudio bíblico que corresponde a este 18 de julio. Mis hermanos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, no nos da la autoridad para criticar a otros hermanos que han fallado o pecado. Y cuando ellos se arrepienten y buscan reconciliación o el perdón de Dios, nosotros debemos de orar por ellos, brindarles nuestro apoyo y darles palabras de ánimo espiritual para que por la gracia de Dios regresen al camino del Señor. Y ahora pasemos a las Sagradas Escrituras. Al Antiguo Testamento, a Primero de Crónicas, el capítulo 26 al versículo 12. Continuando al capítulo 27, versículo 34. En el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, el capítulo 4 al versículo 13, y continuando al capítulo 5, versículo 5. Salmos 14 del 1 al 7 y Proverbios 19-17 de la Biblia de las Américas. A estas clases de los porteros, a los hombres principales, se les dieron deberes, al igual que a sus parientes, para servir en la casa del Señor. Y echaron suertes tanto los pequeños como los grandes, conforme a sus casas paternas, para cada puerta. Y la suerte para la oriental cayó a Selemías. Entonces echaron suertes para su hijo Zacarías, consejero entendido, y le tocó en suerte la del norte. A Obed-edom le tocó la del sur, y a sus hijos los almacenes. Para Supim y Osa les tocó la del occidente, junto a la puerta de Salequet, en el camino de subida. Guardia con guardia se correspondían. Al oriente había 6 levitas, al norte 4 por día, al sur 4 por día, y en el almacén de 2 en 2. En el parvar al occidente había 4 en el camino y 2 en el parvar. Estas fueron las clases de los porteros de los hijos de Coré y de los hijos de Merari. Y los levitas, sus parientes, estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de los presentes consagrados. Los hijos de Laadán, hijos de los gersonitas de Laadán, es decir, los Jeyelitas, eran los jefes de las casas paternas de Laadán gersonita. Los hijos de Jeyeli, Setam y su hermano Joel, estaban a cargo de los tesoros de la casa del Señor. De los amramitas, los isaritas, los hebronitas y los uzielitas, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era oficial sobre los tesoros. Y sus parientes de parte de Eliezer fueron Reabías su hijo, Jesaías su hijo, Joram su hijo, Sicri su hijo, y Selomit su hijo. Este Selomit y sus parientes estaban a cargo de todos los tesoros de las casas sagradas que el rey David, los jefes de las casas paternas, los oficiales de millares y centenares y oficiales del ejército habían consagrado. Consagraron parte del botín ganado en batalla para reparar la casa del Señor. Y todo lo que había consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, y Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, todo lo consagrado estaba a cargo de Selomit y sus parientes. En cuanto a los isaritas, que Enanías y sus hijos fueron asignados para los negocios exteriores de Israel como oficiales y jueces. En cuanto a los hebronitas, Asabías y sus parientes, 1,700 hombres de valor, estaban a cargo de los negocios de Israel al occidente del Jordán, de toda la obra del Señor y del servicio del rey. En cuanto a los hebronitas, Jerías era el jefe. Estos hebronitas fueron investigados en relación con sus genealogías y casas paternas en el año 40 del reino de David, y hombres muy capaces fueron hallados entre ellos en Jazer de Galaad.
Y sus parientes, hombres valientes, eran 2700 en número, jefes de casas paternas. Y el rey David los constituyó jefes sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés para todos los asuntos de Dios y del rey. Y esta es la enumeración de los hijos de Israel, los jefes de casas paternas, los jefes de miles y de cientos, y sus oficiales que servían al rey en todos los asuntos de las divisiones que entraban y salían, mes por mes durante todos los meses del año. Cada división tenía 24,000. A cargo de la primera división para el primer mes estaba Jasobeam, hijo de Sabdiel, y en su división había 24,000. Él era de los hijos de Pérez y fue jefe de todos los jefes del ejército para el primer mes. A cargo de la división para el segundo mes estaba Dodai Ahoita con su división, siendo Miclot el jefe principal, y en su división había 24,000. El tercer comandante del ejército para el tercer mes era Benaía, hijo del sacerdote Joiada, como jefe, y en su división había 24,000. Este Benaía era un valiente de los 30, y estaba sobre los 30, y en su división estaba su hijo Amisabad. El cuarto para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadía su hijo, y en su división había 24,000. El quinto para el quinto mes era el jefe Samud Israelita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iques Tecoita, y en su división había 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Elés Pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división había 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibecai Usatita, de los Seraitas, y en su división había 24,000. El noveno para el noveno mes era Abieser Anatotita, de los Benjamitas, y en su división había 24,000. El décimo para el décimo mes era Maarai Netofatita, de los Seraitas, y en su división había 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división había 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai Netofatita, de Otoniel, y en su división había 24,000. Y a cargo de las tribus de Israel estaban Eliezer, hijo de Sicri, jefe principal de los Rubenitas; de los Simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca; de Leví, Asabías, hijo de Kemuel de Aarón; Sadoc, de Judá; Eliú, uno de los hermanos de David; de Eseacar, Omri, hijo de Micael; de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías; de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel; de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías; de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías; de la media tribu de Manasés en Galaad, Ido, hijo de Zacarías de Benjamín; Jaasiel, hijo de Abner; de Dan, Azarreel, hijo de Jeroam. Estos eran los príncipes de las tribus de Israel. Pero David no enumeró a los de 20 años para abajo, porque el Señor había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contarlos, pero no acabó. Y debido a esto, la ira cayó sobre Israel, y el número no fue incluido en el registro de las crónicas del rey David. A cargo de los almacenes del rey estaba Asmavet, hijo de Adiel, y a cargo de los almacenes en el campo, en las ciudades, en las aldeas y en las torres, estaba Jonatán, hijo de Usías. Sobre los obreros agrícolas que labraban la tierra estaba Isri, hijo de Kelub. A cargo de las viñas estaba Simei Ramatita, y a cargo del producto de las viñas, guardado en las bodegas, estaba Sabdi Sifmita.
A cargo de los olivares y sicómoros en la Cefela estaba Baal Hanán, Gederita, y a cargo de los depósitos de aceite estaba Joás. A cargo del ganado que pastaba en Sarón estaba Sitrai Saronita, y a cargo del ganado en los valles estaba Safat, hijo de Adlai. A cargo de los camellos estaba Omil Ismaelita, y a cargo de las asnas estaba Gedeías Meronotita. A cargo de las ovejas estaba Jasís Agareno. Todos estos eran administradores de las propiedades del rey David. También Jonatán, hombre de entendimiento, tío de David, era consejero y escriba, y Jehiel, hijo de Acmoni, instruía a los hijos del rey. Ahitofel era consejero del rey, y Usai Arquita era amigo del rey. Y Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar sucedieron a Ahitofel, y Joab era el jefe del ejército del rey. Continuamos en el libro de Romanos, el capítulo 4 al versículo 13 y el capítulo 5 al versículo 5. La promesa cumplida por la fe. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia, de la que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Salmos 14, del 1 al 7. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien.
El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor. Allí tiemblan de espanto, pues Dios está con la generación justa. Del consejo del afligido os burlaríais, pero el Señor es su refugio. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Proverbios 19:17. El que se apiada del pobre, presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Mis hermanos, el apóstol Pablo rindió su testimonio del Evangelio de Cristo, y en el libro de Romanos nos afirmó que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les habló Manuel. Le invitamos para que nos acompañe mañana, Dios mediante. Recuerde que aquí en Escuche la Biblia Diaria se escucha la bendita palabra del Señor diariamente. Gracias y que Dios le bendiga hoy y siempre.